pero se despierta un nuevo día en la frontera. No sé si pueda regresar al caserío, quizá me tenga que botar por este río, que esta tierra la han herido, solo hay miedo y balacera. Pero la guerra y el tronar de los fusiles no solo son los que han matado a tantos miles, es el veneno que nos viene en avioneta, porque aquí en esta frontera la vida no se respeta. Es el Plan Colombia en acción. En la búsqueda de nuevos puntos de control para garantizar su expansión militar, los Estados Unidos instalan 4 nuevas bases militares en los aeropuertos de Comalapa en El Salvador, Hato Rey en Curazao, Reina Beatriz en Aruba y Manta en Ecuador. En secreto, Estados Unidos, aprovechando la crisis de inestabilidad política, negocia con el gobierno ecuatoriano de Yamil Maguad la creación de la base de Manta. La base de Manta fundamental jugó un papel estratégico dentro del Plan Colombia para intervención dentro del conflicto colombiano y más específicamente para combatir a las guerrillas colombianas. El combate al narcotráfico fue la excusa para la intervención en el conflicto colombiano, pero no solo para la intervención, sino para la regionalización del conflicto colombiano. No es el maná que cae desde el cielo, es el regalo cruel de un insensato, es el cóctel mortal de glifosato que nos envía Uribe sin recelo. No es el maná que cae desde el cielo, es el regalo cruel de un insensato, es el cóctel mortal de glifosato que nos envía Uribe sin recelo. Porque no fue una entrega de la base inocente, sino con la intención de que el Ecuador participara en la guerra de Colombia, en lo que es conocido como el Plan Colombia, que en un inicio comenzó como los intereses de las petroleras, principalmente de la Occidental, de Bush, en el territorio colombiano, pero que ahora se ha trasladado a un conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y los pueblos de América representados por algunos de los gobiernos. La base de Manta se instaló bajo un nuevo criterio. Ya no se trataba de grandes bases militares en territorio extranjero, sino bases nacionales que permitían el ingreso de militares estadounidenses para supuestos apoyos concretos como contrainteligencia, contrainsurgencia y antinarcóticos. Hay que tener en cuenta que el objetivo de Estados Unidos siempre ha sido tener acceso directo a los recursos que les permitan sobrevivir a las transnacionales, tener sometidos a los pueblos de Latinoamérica y los países del tercer mundo, y en este sentido cada vez han esbozado discursos distintos que han ido cambiando de época en época. Miedo al comunismo, después la gobernabilidad, la defensa de la democracia, después el combate al narcotráfico, después juntaron narcotráfico con terrorismo, es decir, cada vez han hecho un discurso para poder hacer lo que siempre han hecho, que es intervenir militarmente. Haciendo uso de este nuevo criterio para instalar la base de Manta, los Estados Unidos y Ecuador firmaron 3 convenios. En ellos se eliminó el concepto de base militar y se le dio el nombre de Puesto de Operaciones de Avanzada, o FOL por sus siglas en inglés. Así, los 2 estados evitaban que el convenio pasara el control de los congresos de cada país, tal y como está establecido en los principios constitucionales. Se ocultaban los verdaderos propósitos que convertían a Manta en una base militar operativa. Con sus bases militares disfrazan la expropiación de los bienes de los pueblos, donde fijan su ambición. Matan por petróleo y agua, roban biodiversidad. Después llaman terroristas al que muestra dignidad. Después llaman terroristas al que muestra dignidad. El acuerdo, en su artículo fundamental, dice que el propósito de la instalación del puesto de operaciones de avanzada es el monitoreo, detección y control aéreo de naves aéreas en actividades ilegales de narcotráfico.
Producto de esta detección, control, monitoreo, no hay una sola nave intervenida y no hay un solo gramo de estupefaciente aprehendido, incautado, comisado o destruido. Un solo gramo, ¿no? Hay 80 toneladas de droga, de estupefacientes, principalmente cocaína, aprehendidas en el mar en 10 años de manera ilegal, porque el acuerdo no establecía interdicciones marítimas. Sin embargo, los Estados Unidos, como una armada pirata, en nuestro mar territorial intervino naves y aprendieron ese número, esa cantidad de estupefaciente. Cantidad de estupefaciente que, visto en relación a lo que hace nuestra policía con sus limitados recursos, resulta irrisoria. 80 toneladas en 10 años son 8 toneladas anuales, no es nada. Tanto es así que la ciudad de Manta, que antes de 1999 era un puerto pesquero, hoy se ha convertido en el principal puerto de exportación de droga. El discurso de la lucha contra el narcotráfico estaba desmontado. Una extensa investigación realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Ecuatoriana así lo demostraba. Los datos que llega el informe es que lo que se pretendía es el control de la competencia en el mercado de la venta de cocaína, ¿no?, para privilegiar los grupos financieros norteamericanos. Fracaso para nuestro país. No sé si éxito para ellos, porque de todas maneras lo que han privilegiado es cierta línea de tráfico de estupefacientes que le es favorable a los intereses de sus grupos económicos, de los grupos financieros norteamericanos. Que llevan prosperidad, dicen al sitio que llegan, más traen enfermedad, contagian a niñas bellas, pagan con viles monedas, su candor y lozanía, promueven su explotación total, lo paga la CIA. Promueven su explotación total, lo paga la CIA. Mientras la FOL de Manta dijo adiós a los soldados estadounidenses, se pone en marcha otra de las telarañas que componen la estrategia militar del imperio: 7 bases militares en Colombia. Como consecuencias de sus compromisos con las fuerzas militaristas y imperialistas, Obama lanzó en América Latina un nuevo militarismo. Primero rechazó la posibilidad de abrir nuevas relaciones con Venezuela, terminando el financiamiento de la oposición y los ONGs que funcionan contra el gobierno elegido de Chávez. Segundo, sigue el bloqueo de Cuba. Tercera, empezó las negociaciones para las bases militares con Colombia. Esos son los primeros indicadores de que Obama va a servir como el tercer presidente Bush. Es decir, va a seguir la política del expresidente Bush. Para evitar cualquier control del Congreso o de la Corte Constitucional, el convenio entre Colombia y Estados Unidos está basado en un acuerdo firmado en el año 1952, cuyos términos fueron tan vergonzosos para Colombia que solo se dieron a conocer 9 años después. Pertinente recordar de qué pacto se trató y la coyuntura en la que se tomó. En el plano internacional estábamos en el centro de las coordenadas de la Guerra Fría. Y fue justamente en esa coyuntura cuando Colombia fue el único país en enviar una fragata y enviar tropas como participación o para la participación en la Guerra de Corea. En un país que nos separaba nada menos que el Océano Pacífico, con quien Colombia no podía tener ningún problema. Allá fueron las tropas colombianas y los marinos colombianos, en esa agresión que fue de Estados Unidos al pueblo de Corea. A la luz de la Constitución de Colombia, ni el tránsito, que no es en este caso, ni mucho menos la permanencia de las tropas extranjeras en Colombia, se ha hecho de acuerdo con el respeto a la Constitución. Y en ambos casos, bien que se trate de una o de otro, se ha violado la Constitución de Colombia. Y lo más grave es que se ha violado, valga la redundancia, en materia grave. Cualquier violación de la Constitución ya es grave. Pero en este caso, si aneja
anexa a la violación de la Constitución, va a entrega y abdicación de la soberanía, es doblemente grave. Y por eso los colombianos estamos preocupados. Aparecen entonces las denominadas Instalaciones de Seguridad Cooperativa o CSL, por sus siglas en inglés. La principal de ellas será la base de Palanquero o Comando Aéreo de Combate número 1 en pleno centro del país, situada en Puerto Salgar, a 200 kilómetros de Bogotá. Ubicada en un punto estratégico en el centro del país, Palanquero permite que los aviones Cafir lleguen en menos de 10 minutos a La Guajira y a la frontera con Ecuador. Y como está sobre el río Magdalena, tiene una plataforma en la que pueden acuatizar aviones anfibios. Hemos visto que las bases se están instalando en los sitios de difícil acceso para los movimientos sociales. Por ejemplo, Palanquero, la instalación de Palanquero está en el corazón de los paramilitares. Palanquero fue una base militar que los mismos Estados Unidos le negaron ayuda económica porque desde Palanquero se bombardeó población civil, incluyendo niños, y se bombardeó con bombas estadounidenses. Entonces el gobierno de los Estados Unidos le quitó la ayuda, pero en el 2008 le devolvió la ayuda militar porque ya tenían previsto trasladarse allá. La masacre de Santo Domingo en Arauca ocurrió un domingo 13 de diciembre del 98. Ese día fueron asesinados 17 campesinos, entre ellos 6 menores de edad, y hubo 25 heridos. El ataque contra la población civil fue realizado por unidades de combate que salieron desde la base de Palanquero y con la participación de la compañía estadounidense Air Scan, que estaba contratada por la multinacional petrolera Occidental Petroleum Company. Los pilotos estadounidenses fueron los que guiaron a los de la Fuerza Aérea Colombiana al caserío de Santo Domingo y dieron las coordenadas para el ataque, que se realizó con bombas de tipo racimo o clúster, fabricadas en Estados Unidos. Estados Unidos ha estado paseándose por Sudamérica buscando dónde instalarse y encontró en Colombia, por razones obvias, el terreno propicio para instalar sus bases. Creo